Hola. Vamos a algo ahí que sí, que ha empezado ahora. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a aquellos que habéis venido. A los de Zoom os animo a que tenéis que venir más a las aquí presentes, sobre todo cuando presentamos libro, porque al final lo que haremos será cancelar el Zoom, porque así os venís para acá, ¿vale? Pero bueno, poquito a poco volvemos a esa normalidad que ya yo creo que está presente en todos nosotros. Hoy tenemos por suerte a Adolfo, bueno, que nos presenta aquí su libro, Adolfo Hernández Lafuente. Lo tenemos aquí presente, ahora no lo veis por aquí, por este lado. Nos presenta el libro A través del estrecho. Como sabéis, Adolfo tiene una investigación y bastante trabajo desarrollado en torno al estrecho, ya sea a ambas orillas, evidentemente, sobre todo con mucha relación con asociaciones culturales y vinculado a estudios culturales del estrecho. Bueno, yo creo que en esta conferencia nos va a ampliar un poco lo que es conocimiento. Todos nosotros hemos podido ir con él en varios viajes y bueno, nos ha hablado de una forma o de otra de estos estudios y esta vinculación. Bueno, pues sin más dilación te dejo, Adolfo. Gracias por venir y gracias por presentarnos aquí tu libro. Hola, buenas tardes a todos, a los que estáis y a los que yo no os veo. Miguel sí os controla, pero yo los veo. Bueno, como siempre es una satisfacción estar aquí en la Asociación de Amigos del Castillo y sobre todo por traer un libro que yo creo que tiene una importancia o una repercusión sobre lo que son las finalidades o objetivos de la propia asociación. Dentro de lo que es el amplio y complejo contenido del libro, hay una parte especial que trata de promocionar una idea sobre una ruta patrimonio de la humanidad, en donde estarían incluidas todas las fortificaciones que en un momento fueron las que definieron en el Mediterráneo occidental el enfrentamiento entre el Occidente y el Islam. Pero que ahí está y que forman parte de varios países y que indudablemente todas ellas tienen una línea en común que podría producirse mediante una sinergia colectiva el hacer una promoción internacional del mismo. Pero dentro del tema, primero lo que quiero hablar es del libro, ¿no? Como decía Umbral, yo he venido a hablar del libro y primero hablo del libro. Bien, el libro es un homenaje al estrecho. Como ha dicho Miguel Ángel, yo soy no solo nacido en el estrecho, sino un forofo del estrecho. Me paso en el apasionamiento de lo que es allí. Bueno, voy a tratar brevemente de trasladarlo, el porqué de toda esa situación. El libro empieza precisamente con una frase de su prologuista, que es catedrático de Arqueología e Historia de la Universidad de Cádiz, que ya define esa especificidad y esa singularidad de lo que es este ámbito geográfico. Dice así: el estrecho de Gibraltar es uno de los pocos lugares del mundo donde se dan cita y convergen una serie de aspectos bióticos y abióticos que lo convierten en un espacio singular y relevante. Bien, la situación de confluencia en este estrecho, aunque podemos encontrar otros espacios semejantes en el mundo, en este caso no solamente es singular, sino que es excepcional. Y ahora explicaremos unas pocas razones de esa calificación. La importancia que ha tenido en la conformación de las sociedades humanas que en torno suyo se han constituido es muy importante y sigue siendo un cruce de camino fundamental en lo que es la globalización del mundo en estos momentos. Por hablar un poco de su estructura, el libro es un libro difícil de clasificar. Yo voy por curiosidad a la librería a ver dónde lo sitúan, en qué estantes se van a identificar con otros libros. Algunos lo ponen como un libro de viaje, pero no es un libro de viaje, aunque también lo es. Otros son historias, es un libro de historia, pero tampoco es historia. Aquí es muy variopinto su contenido y trata de ser precisamente global. Una de las cuestiones que este espacio singular no tiene es una obra publicada de carácter general. Son muy pocos los aspectos generales que se han tratado, como pueden ser
los derroteros de las costas, o como pueden ser una cronología histórica, pero no hay más. Sí que existe una abundante producción tanto científica como literaria, pero muy desmenuzada, muy particularizada, y el intento era hacer algo general, que tuviéramos una vista completa de la importancia que tiene ese espacio geográfico. Y yo he tratado de huir del ensayo académico, porque quería también, en ese homenaje que le dedico al Estrecho, pues tener una mayor capacidad de transmisión. Entonces, el libro tiene un título que es en homenaje también a Ibn Battuta, el famoso libro de Ibn Battuta a través del Islam. Es lo que diríamos el paradigma de un estilo literario del Magreb, de lo que es el Islam occidental. La Rihla es, después del otro género que fue muy popular en ese espacio islámico entre los siglos X y XI, que era los itinerarios y los estados. Y ahí se habían cogido los antiguos derroteros romanos y se había ido haciendo un avance hacia lo que eran unos tratados de geografía humana. Pero las exigencias de un público después de la invasión islámica muy heterogéneo también, pero en circunstancias geográficas muy amplias, de conocimiento de todo lo que había ido conquistando el Islam, fue una demanda importante, y la Rihla lo que tuvo de excepcional es que se pedía que el autor hubiera visto y vivido los lugares, y por lo tanto no solamente era un libro de traslación de lo que había visto geográficamente o las conductas y los comportamientos de todo ese espacio que se recorría, sino que era un libro de historia testimonial, en la que la vinculación subjetiva, personal, de lo que impactaba en las condiciones de habitabilidad o las situaciones geográficas, pues se trasladara como algo muy personal, algo muy particular. Y ese intento es lo que yo he tratado de volcar en el estilo del libro, que por otra parte tiene una estructura también muy de mi agrado, he disfrutado mucho con ella. Tiene dos partes. La primera parte, libros amplios, son 500 y pico páginas. La primera parte trata de lo que llamo la travesía, y que significa el flujo vertical entre Europa y África, o África-Europa, a lo largo del tiempo, el paso de un continente a otro. Y en la parte segunda es entre océano y mar, es decir, el flujo horizontal entre los dos mares que confluyen allí. En cuanto al primero, voy recorriendo toda la orilla europea en la primera parte, y a partir de ahí no es solamente un itinerario geográfico ni turístico, sino que cada uno de esos lugares va sugiriendo elementos que confluyen mucho y que no siguen un orden cronológico, pero sí siguen, digamos, una característica de intensidad de vinculación con ese espacio. Por ejemplo, uno de los capítulos que está dedicado a Gibraltar, la subida a ver desde el pico del Hacho de Gibraltar, del Peñón, las distintas alturas de los montes que rodean el estrecho, inmediatamente nos lleva a una toponimia que nos refleja los nombres de los caudillos que pasaron por allí en el momento de la invasión árabe. Y ese capítulo está dedicado a cómo llegaron los árabes y el Islam a la península ibérica. Seguramente uno de los momentos o épocas más oscuras en nuestra historia, y que durante mucho tiempo se produjo un silencio en la manifestación de documentos, de libros, y que no aparece hasta 50 años después el primer testimonio de que ahí había habido un cambio, no solamente de sistema, sino un cambio de cultura. La cultura visigótica anterior y la cultura islámica que allí se había instalado. Ese es un poco el estilo del libro. Y en la segunda parte recorro la orilla africana y obviamente van vinculándose. Hay temas de historia, hay temas de literatura, hay temas de costumbres, hay temas diplomáticos, hay temas internacionales en cuanto a la convivencia. Es decir, es un variopinto conjunto de cuestiones muy interesantes, pero que fundamentalmente definen el estrecho.
A ver, ¿cómo puedo? Ah, bien. Por último, decir que el libro lo que intenta es tres objetivos fundamentales. Uno, los propios lugareños, los que viven en la región, en gran medida no tienen una conciencia exacta de lo que significa el conjunto en el que vive. Se vive el estrecho, se ve el estrecho desde el punto de vista en el que está situado geográficamente, pero no de una manera global. Entonces, el libro trata de hacerles ver, de concienciar de que aquello es una región histórica y que de aquello compartimos prácticamente una cultura muy semejante, a pesar de las muchas fronteras, de las muchas diferencias políticas, incluso religiosas y culturales que allí se establecen. Hay mucho más en común que seguramente que las diferencias que podemos encontrar. También eso mismo va dedicado como objetivo a que, siendo un espacio tan espectacular en el sentido de la trascendencia que ha tenido, pues ese conocimiento hay que difundirlo. Y de ello se derivan actuaciones posteriores que yo creo que, en cuanto a la identidad de los que allí vivimos, deberían fomentar sinergias conscientes del valor no solo patrimonial, sino histórico y cultural que aquello tiene. Por empezar a describir la trascendencia del lugar, voy a hacer la primera, que es la elemental, que es la que la naturaleza ha provisto. Como veis ahí, enfocada a la pantalla, es una foto hecha desde un satélite de la NASA. Aquí vemos el océano en la parte de arriba, a la derecha está la península ibérica, el sur de Europa, y a la izquierda tenemos Marruecos, y por ahí vemos lo que es el estrecho de Gibraltar entrando en el mar Mediterráneo. Bien, este elemento geográfico tiene una determinación no solamente en la hospitalidad de todo un entorno geográfico, sino en lo que ha sido el desarrollo de la historia. Porque eso hace 7 millones de años existían diversas entradas del océano al mar Mediterráneo. En 2 millones de años se va cerrando y el empuje de las dos masas continentales llegaron a cerrar totalmente el espacio geográfico. Hasta que 500.000 años después se produce de nuevo la irrupción del Atlántico en lo que se había desecado, que era la laguna mediterránea. El motor de esa invasión del agua a través de ese canal es de un valor ecológico y natural fundamental. Porque lo que entra del Atlántico es ni más ni menos el flujo de agua necesario para que el Mediterráneo perviva. El Mediterráneo recibe el agua de todos los ríos que son afluentes a ese mar, pero la evaporación que se produce en el mar cálido, que es caliente, va desertizando lo que sería esa abundancia de agua. Si no fuera por esa entrada de corriente que viene desde el Atlántico. Pero el agua de corriente que viene del Atlántico trae un grado de salinidad mucho mayor que la que se produce en el Mediterráneo y se va acumulando. Otro factor que produciría un desequilibrio ecológico, porque el mar salinizado terminaríamos como el mar Caspio o uno de estos mares interiores que al final produce esa desalinización. ¿Qué mecanismo ha hecho el estrecho para que eso se transforme? Pues bien, todas las mareas y las corrientes de flujo que vienen del Atlántico al Mediterráneo pasan desde la superficie hasta unos 150 metros de profundidad. A partir de esos 150 metros de profundidad, hasta los 800 que llega a tener la fosa del estrecho, es un flujo de vaciamiento de las aguas del Mediterráneo que por mayor densidad han bajado la salinidad y que va expulsando de nuevo al Atlántico. Este mecanismo, que es un milagro de la naturaleza, ha producido desde la antigüedad, o sea, 300 millones de años antes de que viviera el ser humano por allí, un mecanismo que ha hecho del Mediterráneo una de las situaciones más habitables del planeta. Porque esas mareas, esos flujos, esas corrientes van produciendo la estabilidad de nuestro mar. Y esa estabilidad es la que realmente
hace que todas las riberas sean habitables de una manera muy propicia y que surjan dentro de ese mar Mediterráneo las más importantes culturas de la antigüedad. Y no solamente produce eso, sino que produce la comunicación. Si hay algo importante en las culturas mediterráneas es que coinciden todas en vincularse al mar. El mar Mediterráneo, por su propia placidez o por su propia facilidad para la navegación, produjo siempre una navegación costera en la que se comunicaron todas las sociedades de su entorno. Eso fue la comunicación, el traslado de ideas, de modelos de vidas, de cultura, y realmente la exploración de la riqueza que ha tenido el Mediterráneo en todos estos años. Tan importante es que este es uno de los primeros mapas donde vemos aparecer el estrecho. Ahí está el Mapamundi de Anaximandro de Mileto, y podemos ver a la izquierda que ahí se ve perfectamente el perfil del Mediterráneo, y a la izquierda están las columnas de Hércules. ¿Qué pasa con el estrecho? Todas esas culturas llegan de una manera, a través de leyendas, a través de viajes en las que se descubre todo lo que es la profundidad y posibilidades de convivencia del Mediterráneo, llega a un lugar que también tiene una importancia comercial y de salida importantísima. Es un lugar liminal, porque siempre hay una obsesión de qué pasa al otro lado del mar. Lo que pasa entre el océano y el Mediterráneo es que la navegación mediterránea no valía para la navegación en el Atlántico. En el Atlántico lo importante son las mareas, esas mareas importantísimas que destrozaban las frágiles embarcaciones o las pesadas embarcaciones también que se habían elaborado en el Mediterráneo. No se podía navegar, pero aparte es que cuando se empezaba a navegar por aguas infinitas, faltaban los avituallamientos, no había sitios donde llegar, las digamos, bodegas de los barcos no estaban preparados para ello, una serie de factores que ya son suficientemente conocidos, pero había la obsesión de cómo pasar. Bien, el estrecho vuelve a ser trascendental en ese impacto que va a producir lo que es una vida aislada entre situaciones geográficas que no se conocen y el paso, o los primeros pasos, a los imperios globales y a la globalización. Durante toda una época, hasta principios del siglo VIII, el 711 fundamentalmente como hito de la invasión ya árabe de la península ibérica, las circunstancias de convivencia entre las dos partes del estrecho son de un signo totalmente positivo. Se han producido transformaciones culturales como la romanización, se han producido el crecimiento de círculos comerciales como el de los fenicios, etcétera, etcétera. Pero no se produce toda esa fragmentación cultural que va a suponer la necesidad de protegerse, de crear más en abundancia castillos, fortificaciones, sistemas de defensa. Y como vemos que se transforma el Mediterráneo con lo que es la expansión del mundo islámico, a partir de ese momento vamos a vivir otras circunstancias históricas completamente distintas, porque ese punto de inflexión, también cerrándolo en el estrecho, es muy significativo de todo lo que va a pasar. Pero dando marcha atrás a la moviola, los hitos, digamos, de convivencia son fascinantes. Esto que veis aquí es un mapa que lo denominado desde la época del gran arqueólogo Miguel Forcadell, que fue el director del Museo Arqueológico de Tetuán, director de los servicios del protectorado arqueológicos. Él concibió que el flujo comercial que había de convivencia, de intercambio entre una orilla y otra del estrecho, llegaba a convertirlo en una entidad que producía una corporación, una colaboración permanente entre las dos orillas. Y a eso le llamó el círculo del estrecho. Si vemos otro ejemplo, esta es la época, digamos, ya plena de la romanización, donde después de dos tipos de romanización, el de la península ibérica y el de la Mauritania tingitana, se produce ya una adecuación a todo lo que allí se ha vuelto a producir de un sistema de colaboración entre las dos orillas del estrecho. Ahí vemos las
diócesis que existen en España en el siglo IV después de Cristo. Todas dependen de Hispania. La Tingitana no está ya independiente, ni es un sistema distinto políticamente, sino está vinculada a Hispania con el resto de las demás diócesis. Si vemos qué se produce en la época bizantina, cuando a los 50 años de lo que es la caída definitiva del Imperio de Occidente, en la época de Justiniano, se vuelve a recuperar lo que es la fortaleza del mar Mediterráneo, como núcleo para el transporte, para el comercio, para el modelo de vida romano. Entonces los bizantinos ocupan las dos orillas del estrecho. Volvemos a tener durante todo un periodo amplio una convivencia más que una confrontación o una separación. ¿Qué quiere decir todo esto a lo largo de más siglos de historia? Estamos hablando de los que después vamos a hablar del siglo VIII hasta la actualidad. Produce el efecto de que el estrecho no es un abismo, el estrecho es un puente. El estrecho ha propiciado más la relación entre pueblos, culturas, etcétera, de lo que ha podido hacer su confrontación. Y sigue siendo, el estrecho es un importante paso y no podemos concluirlo como una forma. Y aquello, como ahora iremos viendo, es casi un amplio y en otras épocas ha tenido más facilidad para su restauración. ¿Qué pasa en toda esa parte que vemos ahora desde el Mediterráneo enfocada hacia el Atlántico del Estrecho de Gibraltar? Pues bien, lo que se va a producir con lo que es el fin de la Reconquista va a dejar todas las transformaciones que en los distintos periodos que han ido produciéndose, o sea, en toda la época islámica, quien domina una de las partes domina la otra del estrecho. Pero pensemos que la época de mayor influencia es la que se produce en el Emirato y Califato de Occidente, cuando no solamente se impone toda la dominación de todo el territorio, sino que se enfrenta al otro califato separándose de él, diciendo que es un califato distinto, y lo primero que hace Abderramán III es construir dos grandes fortificaciones. Una, la de Tarifa, la que hoy llamamos el Castillo de los Bombanes, pero que es el antiguo castillo que hizo Abderramán III, y con la misma piedra ostionera, que es una piedra que en España solo existe en la provincia de Cádiz, se hace la fortificación de Ceuta. Son como dos puños abiertos a los aspectos del Islam que ha invadido todo ese territorio, diciendo aquí llegan los poderes del califato occidental. Y el califato occidental va a tener una importancia importante porque entre sus intereses no entraron nunca en consolidarse con el Moguel. Y hoy los historiadores nacionalistas marroquíes les echan en falta a todo ese impulso islámico que hubo en la península, al-Ándalus en general, el que no fue capaz de consolidar la unidad de lo que es el Moguel. Marruecos, Argelia, Túnez, toda esa zona. Bueno, ¿qué va a pasar también entre momentos de trascendencia? Traigo esto porque se ve muy bien el mapa mediterráneo, toda la parte occidental es la que después vamos a volver a hablar, porque es el núcleo de todas esas fortificaciones que yo llamo de la línea de confrontación entre el occidente cristiano y el islam, que surge desde Malta, va por toda la costa africana y baja hasta el Sáhara, y que por la costa española pues tiene toda la zona malagueña y llega hasta Sagres. Digamos que todo eso, con un centro en el propio centro de equilibrio, en el propio estrecho, va a ir confluyendo toda esta zona de naturaleza. Como algunos hitos de lo que es esa vinculación excepcional, no sé si me voy a extender mucho, okay. He traído unos hitos muy importantes. El libro está lleno de ellos, pero yo creo que esto merece la pena destacarlo. En Gibraltar tenemos dos cuevas excepcionales. Son las cuevas de Vanguard y Gorja.
Esas dos cuevas son desde el año 2018 Patrimonio de la Humanidad, porque en esas cuevas sobreviven las últimas tribus neandertales de Europa. Y viven ahí durante unos 100.000 años, una barbaridad de vida, 1000 siglos. Y llegan a confluir con los homínidos que procedentes de África van a cruzar el estrecho. Esto rompe toda la teoría anglosajona que fue dominante durante mucho tiempo, que los homínidos van pasando por Oriente Medio y es en Europa donde la tecnología produce los avances más importantes en su humanización, ¿no? ¿Qué están demostrando el que se produzca hoy en día un conocimiento muy exhaustivo? Hay unos equipos arqueológicos que llevan trabajando años esto, con otro descubrimiento que se produce en 2001 en Ceuta, que es el abrigo y cueva de Benzú. El abrigo y cueva de Benzú es un refugio donde se han encontrado, digamos que tiene la importancia, no en cantidad, pero sí en calidad que Atapuerca. Porque lo que está saliendo de ahí es que durante el Pleistoceno medio y el Cuaternario se vinculan a los habitantes de la orilla norte y todos los sistemas de producción tecnológicos, de producción de extracción de alimentos, lo que es el desarrollo de los cazadores agricultores, es el mismo en sus indicadores y elementos encontrados y formas de convivencia el que se está estudiando en el sur de Europa y el que se está estudiando en el norte de África. Y con ayuda de la geología se ha planteado que en esa época del Cuaternario, con la glaciación, en las aguas del estrecho llegan a descender hasta unos 150 metros y que afloran territorios que hacen más posible el que se pueda pasar directamente el estrecho de un lado a otro y que por lo tanto el flujo en todo lo que es una colaboración y una compartir lo que son técnicas y lo que son modos de producción, nos lo volvemos a encontrar ahí. ¿Bien? Esto es muy importante porque hasta ahora en África no se han encontrado neandertales, pero sí se han encontrado algo muy semejante a lo que se está encontrando en la cima de los huesos, en Atapuerca. Es que son con rasgos muy primitivos, pero no tienen los rasgos fundamentales que definen a los neandertales. Pero sí que se producen entre ellos un encuentro. Esos neandertales que viven durante 100.000 años que he dicho, disfrutan más el estrecho, o han disfrutado más del estrecho que cualquier otra civilización que ha existido. Ellos debieron de conocer el estrecho de forma maravillosa. Cuando encontraron en toda esa época que ya se había producido una mayor hospitalidad de la geografía, de la naturaleza en esa zona, debieron vivir en unas capas muy inferiores. Hay, digamos, un exponente en la zona norte de la parte africana, donde hay un piedemonte larguísimo, donde creen los arqueólogos que allí se podrán encontrar muchos vestigios de lo que era esa cohabitación. Es difícil porque la profundidad hoy en día ahí son 150 más metros de agua. Bien, voy a hablar de otro tema que destaca esa trascendencia de lo que es el espacio. Ella es la conquista de Ceuta por los portugueses en 1415. Como sabemos, los portugueses acaban la reconquista antes, pero cuando acaban es el más pequeño reino de Europa. Ni siquiera tenía 1 millón de habitantes en aquel momento, que organiza una empresa de ocupación absolutamente planificada. Manda espías antes a ver lo que había en Ceuta, y Ceuta era, dentro de lo que en aquel momento suponía la anarquía del norte africano, pues un reino de Tafa floreciente. Era una ciudad independiente donde terminaban todos los canales comerciales que venían desde Siria, desde Egipto, y que traían las especias y las sedas,
todo lo que era elemento de ambición por parte de los europeos llegan a comerciarse ahí, pero llega también el oro de Sudáfrica, del Senegal, de toda esa parte de allá. Y es un centro de intercambio donde vendían los comerciantes europeos, especialmente los genoveses, y aquello era de lo más floreciente. Además se tenía la conciencia en Europa de que era una de las plazas fortificadas más fuertes. No en vano le había hecho la gran muralla ante Ramán III y se había prolongado en el tiempo y todavía existían esas murallas califales desde la época anterior. Por lo tanto, los portugueses, el objetivo primero es seguir la reconquista en África sobre territorios que habían formado parte de lo que era la antigua España romana, etcétera, etcétera. Y la toma de Ceuta, que se realiza en 3 días, produce un descubrimiento asombroso para los portugueses. Y es que las riquezas que descubren allí les asombran. Hoy en día se está preparando una muestra seguramente de exposición, porque se está catalogando lo que fue el saqueo que hicieron los portugueses y se llevaron para Portugal. Es decir, que una parte histórica de los ceutíes está en Portugal, pero esta parte es esencial porque conoceremos qué era lo que había en la Ceuta de aquella época. No olvidemos que Ceuta goza de un privilegio histórico. Hay 2 libros de 2 grandes autores musulmanes de esa Ceuta islámica, que es el de El Ansari, que hace una descripción de Ceuta un poco optimista, pero describe calle por calle la ciudad. Y la otra es la de Bakri. Es decir, que tenemos elementos donde podemos conocer perfectamente cuál era esa época. ¿Qué es lo que pasa a partir de ese descubrimiento? Pues que los portugueses son conscientes de algo que va a ser la empresa suya para los próximos siglos. Y es que si han llegado allí todas aquellas mercancías, si ha llegado allí todas aquellas riquezas, es que bajando por África podemos ir a recogerlas directamente al sitio donde se produce. Tanto el oro del Senegal y demás, como las sedas, las especies, las islas famosas y demás. Y empieza todo el programa portugués a partir del estrecho a circunvalar la costa africana. La costa africana es una costa en aquellas épocas muy difícil, agreste, difícil para avituallamiento, muy lejanas, y durante 50 años van a ir siguiendo hasta que llegan a dar la curva del Cabo de Buena Esperanza. ¿Pero qué hacen los portugueses? El primer imperio global. Y el primer imperio global consigue imponer en toda la zona aquella de las Islas de las Especies, con imperios anteriores como habían sido el chino o el japonés, un sistema de dominación que no tiene tanto repercusión posterior porque tienen la mala suerte de que Colón y los españoles descubren América. Y que eso se produce, pues si en 1415 es la ocupación de Ceuta, digamos que unos 48 o 50 años ya ellos han circunvalado África y nos sepamos encontrando en que en el 92 todo lo que en el mundo mediterráneo estaba concentrado en sus propios, digamos, modos de producción y de relaciones, va a tener una expansión tremenda a través de lo que es el descubrimiento de América y el proceso de colonización de América. Bien, desde esa perspectiva, el eje, ese que hemos visto en el mapa de Anaximandro, que acababa en el estrecho, lo que hace es prolongar toda la cultura que se había producido en el Mediterráneo hacia el Atlántico, hacia lo que son las Américas. Y ese proceso, pensemos que quien ha estado en el eje de todo el descubrimiento, de todos los procesos de transformación, es también el estrecho de Gibraltar. Bien, otro, y voy a ir terminando ya, otro elemento que yo creo que es muy significativo de la importancia que tiene para nosotros. Cuando en el 92 se produce la conquista de Granada, se produce un exilio
de moriscos que le llamábamos aquí, o andalusíes y granadinos que se llamaban ellos. En esa tesitura de lo que es el final de la Reconquista y la toma de Granada, años antes del 92, en los 80 y tantos, ya ejércitos que dependían de Boabdil se van pasando a África, se van pasando a la zona norte africana y van estableciéndose, reconstruyendo ciudades y haciendo un proceso de recolonización de una zona que estaba en completa anarquía. Desde la caída de los merinides y demás, todo lo que era Marruecos se convierte en reinos de caudillos que van sobreviviendo como pueden, pero no hay una estructura estable, no hay un Estado, no hay un reino establecido. ¿Qué hacen el primer ejército importante? Hay un caudillo, un capitán de las tropas de Boabdil, que es Almandari, que lo que hace es reconstruir Tetuán, que lo habían destrozado, que lo habían saqueado los portugueses que habían tomado Ceuta, para que no hubiera allí, digamos, un sistema donde se pudieran hacer fuertes tropas que asaltaran Ceuta. Y lo que hace Almandari es reconstruir eso y limitar las razias que hacían los portugueses, sobre todo en la zona norte de Marruecos. Y su modo de vivir lo reconstruye a través de algo que va a ser muy importante en los siguientes siglos de este avenir o devenir de las costas africanas y europeas, que es la esclavitud y lo que son la toma de rehenes. Entonces, Almandari tiene una escuadra que empieza a hacer como los berberiscos, empieza a hacer el corso y lo va a hacer desde esa zona donde tienen fortines y posibilidad de puertos en el norte de Marruecos. Pero, ¿qué pasa con los exiliados? Digamos que hay tres hitos importantes que se producen en España, y es desde la toma de Granada se produce una fuerte corriente, un flujo importante que va determinantemente o mayoritariamente a Marruecos, pero que va también a otros sitios, hasta la India, hay exiliados moriscos. Se produce otro a lo que es el principio del siglo XVII. La gran, digamos, amenaza a los moriscos de convertirse a la religión cristiana o irse de España. Y de ahí surgen dos, digamos, oleadas fuertes de exiliados, unos en el 1608 y otro un poco más tarde en el 14, ¿no? Entonces, esas dos corrientes amplias lo que van a producir es que repueblan Marruecos. Y dentro de un mundo rural como era aquel Marruecos, en las pequeñas ciudades no son tan bienvenidos. Empiezan a ser bienvenidos después, pero son ejércitos y poblaciones muy organizadas, muy culturizados. No son los mismos los que desde la toma de Granada que lo que van 2 siglos después, pero realmente todo aquello lo que va a producir es una transformación de ciertos núcleos urbanos marroquíes. Eso la historiografía española no le importó nunca. Le importó esencialmente por qué se había producido la expulsión, la mala conciencia de esa expulsión, que fue deleznable en términos de que se había hecho. Se recuperó en la época de la Ilustración esa mala conciencia para estudiar, pero había un problema. ¿Qué pasó con los exiliados cuando se fueron? Nadie había hecho historia de los exiliados una vez hecho. Ni la habían hecho los propios marroquíes, con lo que habían aportado a la sociedad marroquí, porque allí van profesionales de todo tipo, desde los jueces, los letrados, los maestros, los artesanos. Todo aquello va a ser una riqueza de traslado de personal al norte africano. Es tan importante eso que está allí. Yo tengo amigos, y en este caso vuelvo a hacer los testimonios propios, donde los hemos conocido y hemos vivido la magnífica experiencia de compartir una cultura. 8 siglos de convivencia no se quedan en nada. Lengua,
aspectos culturales, culinarios, artísticos, de modelos de comportamiento, de arquitectura. Todo eso está allí y son los mismos patrones que teníamos aquí en la península. Y ahora hay un encuentro. Esto mismo ha pasado con los judíos, para no extenderme, porque son muy singularizados el tema de la expulsión, pero al final se producen las colonias. Tengamos en cuenta que hay núcleos como el de Tetuán Chagüe y el de Rabat Saleh, donde los dominantes son los nazaríes, son los andalusíes que han ido de Granada. Y ellos van a determinar incluso casi una vida autónoma, independiente, y van a ser también los que fortalezcan sus escuadras para venir tanto de Saleh como para venir tanto de Targo, a toda la zona hacia los Emas y demás, que lo que vienen es a hacer el saqueo en las costas hispánicas, vienen, digamos, a hacer el corso en toda esa parte del Mediterráneo, que se unen ya a los turcos y a los que venían de la zona aquella, y que el estrecho indudablemente es como una trampa. Igual que los bonitos, cuando van a salir de desovar en el Mediterráneo, las orcas les esperan fuera porque es el sitio más fácil donde se pueden alimentar, como nosotros con las almadrabas, pues aquí pasaba igual con la navegación, ya pasará por el estrecho, porque es más difícil encontrarlo. Y allí se producía, y no solamente esa zona, las zonas de saqueo que van a definir y a desarrollar las estructuras defensivas, porque para el Imperio Español era más importante el tener las escuadras dedicadas al transporte con América que al coste que tenía en toda la defensa que se hace a través de las fortificaciones, los presidios, la zona que a Malta le dan a los caballeros de Malta para que ponga orden en el transporte marítimo, y todo eso confluye también en esta historia que a nosotros nos va a producir. Paso rápidamente, no sé si... No, es que no me reacciona. Solamente es pasar la foto. Sí. Bien, con esto termino. Son las imágenes del estrecho para que nos hagamos idea de cómo esta zona no es tan extensa o tan alargada, sino al revés, es bastante asequible, ¿no? Esto es una foto del estrecho desde el lado europeo, desde la zona de Tarifa, los montes altos de Tarifa. Vuelvo a no pasar. Bueno, como vemos, déjalo, a ver si va ahí. Bueno, como veis, eso es el estrecho, al fondo lo que se ve es la península ibérica. Esta es una imagen muy constante en el estrecho, fortificaciones. Así, la concentración y la necesidad también de ver los que venía por el mar, de defenderse de todo eso, va haciendo una serie de necesidad de construir grandes fortificaciones. Bueno, yo me rindo. Es que el ratón ha decidido no trabajar, entonces... A ver si ahora quiere... No quiere. ¿Tú lo puedes pasar? Sí. Pues pásalo. Desde allí con el... Bueno, esto como veis es el castillo de los Gurmanes de Tarifa. Esta foto es de la asociación. Vamos a ver el lado de la página. Muy bien. Como este era también el otro castillo que había, califal, en Ceuta. Este es el castillo árabe de Gibraltar. Otra fortificación sutil donde se ve el estrecho, precisamente las atalayas de vigilancia. La cartografía del estrecho es impresionante, la abundancia de cartografía internacional que podemos encontrar por el interés que tenía siempre el estrecho en la navegación y en las situaciones geoestratégicas. Nada, es darle aquí y fuera. En lo que es mapas o cartografía de las masas evolucionadas, pero podemos encontrar en cualquier país. Por cierto, que en el libro está el destacar la importancia de la cartografía náutica española y que se hace y se elabora al lado del estrecho. Se elabora en San Fernando, al lado de Cádiz. Por cierto, que este estrecho al principio era
el Fretum Gadetanum. Y después nos lo comimos con lo de Gibraltar. Pero fue históricamente el estrecho de Cádiz. Bueno, estos son ejemplos. Estas son las murallas de Tetuán. Estas son las de Gibraltar, que fueron, en circunstancias de la toma de Gibraltar también explicadas en el libro, muy singulares, muy modernas. Con estas fortalezas que fueron construidas en la época de Carlos V, se defendieron los ingleses durante 2 siglos de los intentos de recuperación, y eran las mismas que las que habían ocupado los ingleses en su momento. Estas son las de Ceuta, las murallas califales. La muralla esta es la renacentista, la portuguesa. Como veis, en el estrecho siempre hay atalayas y torres de vigía. Aquí quería contar un poco por qué Ceuta tiene tanto vestigios acumulados, y es por el carácter geográfico. Toda esta zona es montañosa, de la izquierda, toda esta zona era pantanosa, había paludismo y no estaba habitada, y hasta principios del siglo XX toda la comunicación de Ceuta es más por mar, tanto con Tánger como con el resto de la península, que la que es por tierra, por ahí. Sigue siendo el foso. Este foso, ahí dentro está la muralla califal, pero es que detrás de la muralla califal está la muralla bizantina, la cerca bizantina, es impresionante. Entonces, esta es la puerta califal. La puerta califal estaba ahí, pero habían rellenado. Hicieron delante de la muralla califal, se ve perfectamente la califal, y la puerta es una puerta. Ahora tiene un acceso, ya tiene un acceso desde arriba, desde la muralla, que es impresionante. Uno va entrando entre las 2 murallas hasta ver la puerta que está ahí. Estas ya las fortificaciones españolas, en la Plaza de Armas, Lornabeque, que está detrás, está el foso, la Plaza de Armas de Orense, los fuertes neomodernistas, que estos van rodeando toda la superficie. Bueno, el proyecto se llamaría Una frontera entre 2 culturas, un punto de encuentro, y para que vean más o menos la riqueza, Bizerta, murallas. No sé por qué, pero ha vuelto este ratón. Ha vuelto el ratón. Bueno. Sigue siendo las murallas de Bizerta, impresionante. Bueno, ya no puedo dar atrás. Sí, dale pulsado y sale anterior. Este es el Dorán, la fortificación Dorán, que es magnífica. Y fijaros qué escudo. Es impresionante lo que hay en Dorán. ¿Te acuerdas de aquella conferencia que nos dio la chica de Dorán? Que está allí trabajando. Sí. Esto es Melilla. Melilla en sí mismo es un museo de la historia de las fortificaciones. El Peñón de los Emas. Targa, que es impresionante, es una roca inmensa. Esta es una de las fortificaciones corsarias, la de Almendaria y demás. Alcázar-Seguer, Tánger, que están restaurando mucho y aflorando las murallas. Esto es Arcila, el castillo de Santa María en Larache. Este es el mismo, Larache, tiene una potencia de murallas muy interesante. Esto es la Mamora, que a mí me fascina la situación geográfica que tiene en la salida del río Segú, pero los restos están muy deteriorados. Pero fíjate, otra vez, qué gran fortificación. Estas son las portuguesas de Mazagán, hoy en la actualidad. Las de Bobán en Mogador, Essaouira. Y bueno, todo un recorrido, falta la costa norte, que sería impresionante poner en unión y fomentar con una misma idea. Nada más que el trabajo que ahí podría desarrollarse durante años ya sería en sí mismo positivo, aunque no se consiguiera la ruta patrimonio declarada. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Voy a poner, son 13 personas las que hay en internet y luego también he estado por aquí.
Hola, muy buenas a todos. Podéis activar vuestro micro. Antes de nada, quería dar las gracias a Adolfo por venir a presentarnos este libro, que como veis no es solamente un libro, es una llamada de atención a que visitemos el estrecho. De hecho, ya lo hemos hablado una vez, el intentar con la asociación hacer un viaje que sería fabuloso. Una desinformación, yo creo que en 2023 podríamos intentarlo, ¿no? Me ha gustado mucho tu forma de presentarlo, como nos vamos al mundo andaluz, luego el romano, luego, porque realmente es eso, o sea, llegas al territorio, yo, la primera vez que he hecho, que fue por Tarifa, y te pones, pues, está ahí al lado, o sea, que está más cerca que a veces que Getafe. Entonces, que ves el cerro los mismos también ahí, ves la distancia y está aquí al lado. Y a veces es cultural más bien nuestro, ¿no? En el sentido que es un telón que nos hemos puesto, que se ha puesto por diferentes circunstancias, pero que realmente nosotros en nuestro lado tenemos una toponimia. El Jerez, Tarif, son esas referencias a ese mundo musulmán, a ese mundo andalusí, que en un momento determinado fue reclamado por los visigodos o por aquellos nobles que necesitaban de su apoyo y que no tenían esa carga que después hemos tenido. ¿Sabéis es las árabes? Cuando recoge toda esa carga va hacia atrás, cuando en esa época media, que ahora visitaremos en Jordania, empieza a saber que no es eso que hemos conocido, sino es otra historia, es su edad dorada, en esa edad dorada donde recogían el mundo romano y lo que vivían y lo plasmaban en sus edificios, y gracias a ellos tenemos Aristóteles también, gracias a ellos tenemos muchísima riqueza cultural que, bueno, pues por causas de la evolución, pues en ese momento la Europa cristiana era un mundo que vivía en una oscuridad cultural o en una realidad diferente, llamémoslo así, mientras que trajeron ese cauce que vino a través del estrecho. Pero es que el estrecho es, como has comentado, me interesa mucho. Siempre en el mundo de la arqueología hablamos de la hominización y yo siempre pensaba en la facultad, es que no hay nada de distancia. Es tan complicado que el homínido pasase. Bueno, pues las teorías son que sí, las teorías son que tiene que venir por Georgia, darse una vuelta que no es ni mucho menos pequeña y acabar en Atapuerca. Bueno, pues así pasó el antecesor, luego pasaron bueno, el habilis y luego llegó el Neandertal, que bueno, el Neandertal pues ha sido pues, el gran poblador de Europa, pero también, como hemos visto, del norte de África. Y bueno, yo creo que nos queda mucho por conocer. El estrecho es ese punto de conexión y bueno, si pasa ahora un señor nadando el estrecho, ya sé que es una locura y que francamente las corrientes no las conocemos. Un capítulo. Sí, sí. Entonces, de hecho hay un capítulo dedicado a nadar. Claro. Entonces, bueno, pues tampoco era necesario. Bueno, todavía nos queda mucho por conocer, tanto de la unidad del proceso, como realmente del otro lado. Y ahí me pongo yo también, porque o sea, me gustaría conocer mucho más de lo que conozco, toda esa serie de fortificaciones y de espacios que vienen desde el conde de Julián, que ocupaba Sapta, hasta, pues bueno, toda esa ocupación que me ha gustado, que has traído a Mauritania Tingitania, que es una provincia más dentro de la Notitia Dignitatum, nos la cita como que es parte de Hispania y no se comprende de otra forma. De hecho, Volubilis estaría más hacia este lado que hacia ningún lado. Realmente los bereberes, los bárbaros, estaban fuera de esa Hispania porque era parte de España. Pero bueno, no me enrollo más porque, como veis, es un espacio que yo creo que da además para comunicar y para hablar mucho de esas relaciones, pero sobre todo disfrutar. Me encantan las imágenes, francamente. No, quería contar algo de lo que has dicho. Está a punto de terminar
la exposición de Tras las columnas de Hércules del Museo Arqueológico Nacional. Esa la han hecho oficialmente una fundación que depende del monarca alauita y el Ministerio de Cultura. Es decir, que es una exposición oficial que viene lastrada precisamente. Pero hay una muestra ahí preislámica, islámica, que es muy rica, pero no hay explicación. No hay manera porque desaparecen los hitos de una historia que no es alauita, porque los alauíes comienzan como reyes hace 300 años. O sea que todo lo que hay allí o es romano, pero es romano o es visigodo o es bizantino o es... y ni siquiera aparece septa. Entonces, no han hecho catálogo, lo tenían preparado, no lo han hecho. Y el libro que está vendiendo en el museo es este. Bueno. No sé si tenéis alguna pregunta aquí, que habéis venido, tenéis privilegio. Los viajeros intrépidos, como sabéis. O en internet, que veo a muchas cosas conocidas. Hola. ¿Queréis preguntar algo? Podéis encender los micrófonos si queréis, abajo a la izquierda. A ver si yo os he dado paso. Quería dar la enhorabuena de tiempo, 2 años de la pandemia, el confinamiento, ha sido un entretenimiento. Gonzalo, ¿quiere hablar? ¿Sí? Es interesantísimo, Adolfo. Me parece fascinante. Te felicito por el interés de la conferencia y a ver si puedo también hacerlo por lo del libro, cuando lo tenga. Encantado de saludaros. Un abrazo. Pues nada, yo tengo buen diente. Me parece que la primera semana de octubre termina. O sea, queda poco... Ya, hay que irse... Pero tiene unas piezas fabulosas, ¿eh? Están muy bien. Poca difusión además, por desgracia, a nivel global, aquí en Madrid, poca difusión le dan. Si no pasas por la puerta o te metes en internet, o le sigues... Mira que es un museo, lo han dejado muy bien. Es impresionante. Pero tiene público, ¿eh? Sí, tiene público. Porque es atractivo y es... Sí, la parte pero de las... le falta esa capacidad de trasladar el amor por la ecología y por los vestigios que hay ahí. Pero eso la culpa lo tienen los arqueólogos, que son la gente misma. Es que son... Bueno, yo los que conozco no, son buena gente. Claro que digo, van comunicando a veces. Pero bueno, pues nada, nos despedimos de online. Aquí a lo mejor tomamos algo, así que como estamos en Petit Comité, a lo mejor nos acercamos aquí a tomar algo. Bueno, adiós. Adiós a todos. Desengánchame mi pendrive.